Llegamos a la época veraniega con los mismos riesgos que han estado afectando a los mercados en los últimos meses y pendientes de su evolución. Sin embargo, y a más corto plazo, sí que creemos que hay un factor determinante de cara a lo que puedan hacer las cotizaciones en las próximas semanas. ¿Este factor cuál es? Pues los resultados empresariales del segundo trimestre. No tanto por los resultados en sí, que esperamos que sean positivos, sobre todo en Estados Unidos estamos esperando crecimientos de BPAs en torno al 20%, fundamentalmente esto es un efecto lógicamente de la reforma fiscal, en la misma estaríamos hablando de crecimientos de la mitad, en torno al 10% y también lógicamente de fuertes crecimientos en el sector de energía por la subida del precio del crudo, pero como decimos no son tanto los resultados en sí mismos sino las guías que puedan dar las compañías de cara a próximos trimestres. ¿Por qué son tan importantes? Pues realmente porque todos los riesgos que han estado planeando sobre el mercado, y hablamos fundamentalmente de riesgos de corte comercial, pero también políticos y geopolíticos, lo que han generado han sido dudas sobre cuál es la fortaleza del ciclo económico global. En este sentido, creemos que es muy relevante que las compañías nos digan si confirman sus guías para próximos trimestres, porque esa sería una señal de que esperan que todos estos riesgos se vayan solucionando de forma razonable y tengan un impacto bastante limitado en el ciclo económico. Esto permitiría a su vez que los beneficios por acción siguiesen creciendo a tasas de doble dígito y nos vendrían a confirmar que las valoraciones actuales son atractivas después de las últimas caídas, sobre todo hablamos del caso de Europa, que lo ha hecho peor en términos relativos a Estados Unidos. Así que consideramos que la temporada de resultados, sobre todo las guías, es una condición necesaria para que las cotizaciones reboten en el corto plazo. Eso sí, de cara a medio plazo hay que seguir vigilando riesgos. ¿Cuáles son estos riesgos? Volvemos a recapitular. En primer lugar, riesgos comerciales. En el caso de Estados Unidos tenemos una política cada vez más proteccionista contra China, pero también contra el resto del mundo, y creemos que aquí es clave ver cómo va a ir evolucionando. Por el momento el impacto en crecimiento económico es bastante limitado de los aranceles que han entrado en vigor, pero el riesgo está en que haya una escalada de proteccionismo. En este sentido, creemos que no será hasta que se vea el daño real que se hace en actividad económica por parte de estos aranceles, de este proteccionismo, hasta que se consiga llegar a un acuerdo. Pero sí que esperamos un acuerdo previsiblemente antes de las elecciones midterm que se producirán en Estados Unidos en noviembre. ¿Cuáles son los otros riesgos? Fundamentalmente de corte político, y aquí citaríamos varios. En primer lugar, Italia. No vemos un escenario, como ya hemos dicho en meses anteriores, de gran riesgo, no esperamos una salida del euro, pero sí que es cierto que toda noticia que vaya encaminada a un incremento del gasto fiscal, dada la situación complicada ya en este sentido de Italia, pues puede generar bastante ruido. En este sentido, el 27 de septiembre presenta su plan de estabilidad y bueno, pues ahí sí que podríamos ver ciertos riesgos, sin olvidar que las agencias de rating tienen a Italia, las tres principales agencias de rating, a solo 2 escalones de bono basura. Los otros riesgos políticos, Alemania, la vigilaremos de cerca. Es verdad que Angela Merkel ha conseguido al final el apoyo de su socio de gobierno, de la CSU, en ese acuerdo de inmigración, pero el riesgo político en Alemania sigue alto. Seguiremos pendientes también de Reino Unido, donde Theresa May está en una situación delicada después de las últimas dimisiones en su gobierno, alegando que ella defiende un Brexit excesivamente blando, y evidentemente en caso de tener que llegar a afrontar una moción de censura, el final del Brexit pues sería todavía más incierto. Y por último, emergentes donde sí que hemos visto cierta moderación del riesgo en México después de la victoria de López Obrador y su discurso más tranquilo, pero seguimos muy pendientes de lo que ocurra en Turquía, donde las políticas económicas de Erdogan son cada vez menos ortodoxas, y por otro lado, por supuesto, de esas elecciones que tendremos en Brasil en la última parte del año.